Y esto me lleva a una pregunta que también hacéis mucho, tanto en Instagram como en el canal, en Twitter, y es, bueno, voy a citar a dos, ¿no? Ignacio y Edu. em, Dicen, ¿por qué este escándalo, con lo gravísimo que es, no abre los telediarios y no ha hecho tambalear a la sociedad occidental? Y aquí hay dos cosas que yo creo que son diferentes. Por un lado, ahora mismo yo sí creo que la cobertura mediática está ahí, que los periódicos están hablando del caso, que se están publicando fotografías, que los noticiarios de televisión también están informando. No es tanto ahora el problema. El problema es lo que no se contó durante muchos años, porque es verdad que durante muchos años, y hasta que el Miami Herald lanza esa investigación del 2018, en el que queda clarísimo que hay un trato de favor para que Epstein se libre de pagar las consecuencias a pesar de ser un abusador, durante muchísimos años, desde la denuncia del 2005 de esa joven, de esa niña de 14 años, los medios están callados o no investigan. ¿Y por qué no investigan? Pues yo creo que es un problema que tenemos, y yo he denunciado muchas veces en España, pero que existe en el resto del mundo. Y es que muchas veces al poderoso, al billonario, se le da una impunidad periodística que, ya sea por intimidación, miedo, por no querer meterse en problemas o por interés, a veces publicitario, a veces de otro tipo, o por presiones que tienen efecto, los medios muchas veces no se atreven con el poder. Y es justo lo contrario de lo que tendría que ocurrir, porque yo creo que el periodismo, si algo tiene que hacer, es cabrear al poder, fiscalizar al poder, buscar dónde está abusando el poder de sus privilegios. Nosotros tenemos que estar del lado de la gente, no del poderoso. El poderoso ya tiene todo lo que necesita. Tiene dinero, tiene poder, tiene influencia, puede determinar la vida de millones de personas. Cuando cometen un abuso de ese poder, aprovechándose de sus circunstancias, es cuando el periodismo tiene que estar ahí para denunciarlo. Y en este caso, o no se ha hecho o se ha hecho tarde y mal. Chris incide en esta idea de Instagram, ¿no? La idea de ¿por qué no tiene más impacto? ¿Quién controla la información que sale o no sale? Todo esto lo hemos hablado mucho en el canal, ¿no? Y de hecho hemos tenido invitados en los podcasts que yo creo que nos han desvelado cosas muy interesantes sobre cómo opera realmente el mundo mediático a nivel alto, ¿no? Entonces, al final hay una confluencia. Yo siempre digo, ¿no? Cuando me dicen, pero ¿qué poder influye más en la prensa? ¿El político, el económico o el mediático? Yo digo, ¿pero por qué me dices que son tres? En realidad son uno. Son tres poderes que actúan como uno solo, donde los lazos están totalmente unidos y donde cuando hay que callar o silenciar algo, se ponen de acuerdo, y cuando hay que ir a por alguien o atacar a alguien, también se ponen de acuerdo. El poder político depende del poder económico y a su vez el económico y el político dependen del mediático. Y por eso hay una red o unos acuerdos no escritos donde esa protección se otorga sobre todo a aquellos que tienen la capacidad de premiar a los medios de comunicación con subvenciones, con publicidad, con acuerdos. Se vive mucho mejor al abrigo del poder. Y por eso los casos de los poderosos como este de Jeffrey Epstein tardan más en salir o no salen nunca. ¿No? Pensad, esto ha salido de milagro. ¿Cuántos casos? ¿No? Si esa niña de 14 años que denuncia en el 2005 no hubiera denunciado, a lo mejor hoy Jeffrey Epstein seguiría con sus fiestas en su isla del Caribe y toda esta gente de la élite global seguiría cometiendo esos abusos. ¿Cuántos casos no habrá por ahí? ¿O qué otros Jeffrey Epstein no habrá?
de los cuales no nos estamos enterando, o de los cuales nos enteraremos cuando sea demasiado tarde para sus víctimas. Hay una pregunta aquí que se desvía un poco, pero que me parece interesante, ¿no? ¿Qué opinas de la creación de memes y bromas sobre este tema? Veo internet lleno de edits sobre Epstein y por un lado siento que se banalizan unos hechos muy graves. Esto tiene mucha relación con cómo yo creo que nos estamos anestesiando ante el escándalo. Cada vez es más difícil conseguir una reacción. Y cuando la conseguimos, sí, bueno, a lo mejor es un mensaje en redes sociales. Pero yo creo que esas élites globales de las que hablamos se benefician mucho hoy de que no haya esa reacción. De que sí, nos escandalizamos 10 minutos y a otra cosa. Y yo creo que hay que mantener esa atención, hay que mantener la exigencia de responsabilidades, hay que pedirle a la prensa que siga investigando, que no deje de investigar. Algunos me decís, ¿quién está haciendo bien el trabajo, ¿no? En los medios. Ves cosas por ahí que, bueno, hay algunos que sí, ¿no? Creo que ahora mismo hay muy pocos medios en el mundo que tengan el personal, la capacidad, el tiempo y los recursos para investigar la cantidad de documentos que hay. Es más, el otro día el New York Times pedía ayuda incluso a los lectores, ¿no? Aunque tienen un equipo exclusivo, no me acuerdo de cuántos periodistas, pero varios periodistas solo dedicados a este tema y a ir analizando todos esos documentos. En una nota decían, si algún lector encuentra en esos millones de papeles algo que sea llamativo, por favor que nos lo comunique. Entonces, no es un tema fácil de investigar, no es una manera de excusar a los medios, pero es verdad que cuando tienes esa cantidad de información, pues imaginar un medio pequeño que está cubriendo otras muchas cosas, no tiene la capacidad para analizar todos esos documentos. La inteligencia artificial puede ayudar, se pueden cada vez más utilizar esas herramientas, pero sigue siendo difícil. Otra cosa es que haya la intención de investigar, porque hay otros que simplemente es que no quieren. ¿Fue la prensa cómplice? Pues en cierto modo sí, en alguna parte, ¿no? Y en este caso creo que la estadounidense, que sabiendo que este tipo había sido condenado, había pasado por la cárcel y tenía ese modus operandi de captación de víctimas, incluido en institutos, que no hubiera gente detrás, con la cantidad de medios que hay, hasta el Miami Herald en el 2018, durante años que no hubiera nadie que hiciera ese trabajo, ¿no? Y fue una sola periodista, al final, la que destapó esto, que suele ser el caso, ¿no? Que al final siempre hay un buen periodista, una buena periodista que decide, no me voy a callar, voy a investigar. Pero cuando hablamos de cómplices, es que hubo muchos. Y ahí entra el arte, entre comillas, de Jeffrey Epstein a la hora de crear esa red de protección. Pero luego es que tenía una cosa a su favor, y es que cuanta más gente fuera a su isla, cuanta más gente estuviera en el entorno, cuanta más gente se aprovechara de las chicas que él les proveía, a más gente tenía atrapada y comprometida, y más gente en el poder estaba interesada en que nada de esto saliera y, por supuesto, lo protegían. La información que Jeffrey Epstein tenía de la élite global era su seguro de vida. Y es lo que él se compró, un seguro de vida. Y por eso tener relación con los Trump, los Elon Musk, todos estos dueños de equipos profesionales de deporte en Estados Unidos, millonarios de todo el mundo, ex primeros ministros,
ha salido también el exministro israelí. Todos estos, al final, iban entrando, digamos, en la rueda de Jeffrey Epstein de una manera que a la vez protegía al propio Jeffrey Epstein. Pero para mí, fíjate, yo creo que quizá los mayores cómplices son los que hablábamos antes, ¿no? Esos votantes, esos ciudadanos que por afinidad ideológica son capaces de mirar a otro lado cuando, por ejemplo, Trump es el sospechoso de cometer los abusos, o esos ciudadanos y votantes que no le exigen a Trump, que es el que está ahora en el poder y es el que tiene la capacidad de hacerlo, que antes de que saliera elegido le exigían a Biden que desvelara todos los documentos, que por cierto hay que preguntarse por qué Biden no lo hizo. Yo todavía no lo puedo entender. ¿A quién estaba protegiendo también Joe Biden? Muchos demócratas dicen ahora, bueno, pero Trump no está desvelando los documentos, los está censurando. Sí, es verdad. Pero los anteriores, de nuevo insisto en la idea de que aquí no estamos hablando de ideología o de bandos. Es la élite global y lo que les une es el poder. Y se protegen entre ellos. Entonces, vamos, yo he votado a alguien, ¿no? Imaginemos que lo de Aznar fuera cierto y yo lo hubiera votado, pues cosa que no se produce. Y yo supiera que hay unos documentos que demuestran que ha habido una red de abusos a menores, yo fuera o no fuera votante, le exigiría que esos documentos se hicieran públicos y que se investigara hasta el final. Y creo que muchas veces el ciudadano se va de rositas y, bueno, critica mucho, ¿no? Que las autoridades no han hecho esto, que la policía no ha investigado, que los medios han ocultado, y es verdad. Pero ¿y los ciudadanos? ¿No tienen también la obligación de exigir en estos casos a sus líderes transparencia? Y desgraciadamente no se hace, y vosotros, varios de vosotros lo destacáis en vuestros comentarios. Hay una élite que tiene una conciencia de impunidad y a mí lo que me preocupa es el mensaje que esto envía. Hasta ahora, después de años del caso Epstein, después de haber salido tantos nombres, ¿qué consecuencias han pagado los que están vinculados? ¿El expríncipe Andrés detenido unas horas? Es que en muchos casos ni siquiera están siendo interrogados, ni siquiera están siendo investigados por el FBI, por quien sea. Hay algunos países que están empezando ahora, ¿no? En el Reino Unido, en Francia se ha abierto también una investigación, pero son años y años de impunidad.